Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y si no tranquilos porque hoy les traigo un tema que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Ya lo vieron en el título y sí, es exactamente lo que piensan. Vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir. Y no se trata de un nuevo proyecto en conjunto, o al menos no de la forma en que muchos lo esperarían. La fecha clave es el 23 de septiembre de 2025, y la noticia que sacudió al mundo del entretenimiento turco fue impactante. ¿Están listos para descubrir qué pasó? Prepárense porque esto es algo que definitivamente no se esperaban. Antes de que empecemos y para que no se pierdan nada, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos, que siempre traen las últimas novedades del mundo de las series turcas y del corazón. Ahora sí, comencemos. El 23 de septiembre de 2025. La noticia explotó como una bomba. Las redes sociales, los portales de noticias, hasta los medios tradicionales, todos hablaban de lo mismo. Can Yaman y Method Demir, dos de las estrellas turcas más queridas y aclamadas, protagonizaban un escándalo que nadie, pero nadie, se esperaba. Para entender bien la magnitud de lo que pasó, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, ¿les parece? Recordemos allá por 2018 cuando Erkenci conquistó el mundo. Can Yaman y Method Demir, Sanem y Can, se convirtieron en la pareja favorita de todos. Su química en pantalla era innegable, palpable, mágica. Y claro, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Las fans soñaban, los medios especulaban. ¿Eran pareja en secreto? ¿Habría algo más que una amistad? La verdad, como suele suceder, fue mucho más compleja. Hubo momentos de cercanía, de complicidad, de miradas que hablaban por sí solas. Pero al final, nunca se confirmó un romance oficial. Ambos negaron los rumores, insistiendo en que solo eran amigos y compañeros de trabajo. Pero, y aquí viene lo interesante, la conexión entre ellos era innegable. ¿Por qué? Bueno, porque la pantalla no miente. Y la forma en que se miraban, se reían y se relacionaban, dejaba claro que había algo especial. La intensidad de esas miradas, la forma en que se buscaban en cada escena, la naturalidad con la que se complementaban, todo eso alimentaba la fantasía de los fans y la curiosidad de los medios. Las redes sociales se inundaron de montajes, de edits, de vídeos que analizaban cada gesto, cada palabra, cada sonrisa. La pareja de Erkenci se convirtió en un fenómeno cultural, trascendiendo las fronteras de Turquía y conquistando el corazón de millones de personas en todo el mundo. La serie, por su parte, fue un éxito arrollador. La historia de Sanem, una joven soñadora que busca escapar de su vida y encuentra el amor en el misterioso Can, cautivó al público desde el primer episodio. La trama, llena de giros inesperados, de comedia, de romance y de drama, mantuvo a los espectadores enganchados semana tras semana. La química entre Can y Demet fue el ingrediente secreto que convirtió a Erkenci en un fenómeno global. Su conexión, su complicidad y su capacidad para transmitir emociones auténticas fueron clave para el éxito de la serie. Después del éxito de Erkenci, cada uno siguió su camino. Can Yaman se convirtió en una estrella internacional, con proyectos en Italia que lo catapultaron a la fama mundial. Su atractivo físico, su carisma y su talento para la actuación lo convirtieron en uno de los actores más solicitados del momento. Method Demir, por su parte, siguió cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas series que la consagraron como una de las actrices más importantes del momento. Su versatilidad, su capacidad para interpretar personajes complejos y su carisma la convirtieron en una de las figuras más queridas del panorama televisivo turco. Y aunque sus caminos se separaron, la sombra de Erkenci y de esa química inigualable siempre estuvo presente. Cada vez que se cruzaban en eventos públicos, cada vez que se mencionaban en entrevistas, las redes sociales explotaban. Los fans soñaban con un reencuentro, con una nueva serie juntos, con la posibilidad de que, finalmente, se concretara el romance que tanto anhelaban. Las fans, por supuesto, nunca perdieron la esperanza. Seguían soñando con un reencuentro, con una nueva serie juntos, con el final de cuento de hadas que todos queríamos. Y entonces, llegamos al 23 de septiembre de 2025. La noticia que sacudió todo. La fecha que marcaría un antes y un después en la relación entre Can Yaman y Method Demir, y en la percepción del público sobre ambos. ¿Qué pasó exactamente?
Pues bien, la información que comenzó a circular era confusa al principio. Había rumores, especulaciones, filtraciones. Pero poco a poco la verdad se fue revelando. Al parecer, Can Yaman y Demet Özdemir, después de años de distancia, habían tenido un encuentro que terminó en una fuerte discusión pública. Sí, escucharon bien, una discusión que se hizo viral en cuestión de minutos. El lugar del encuentro fue un exclusivo restaurante en Estambul, un lugar frecuentado por celebridades y personas de alto perfil. La cena, que se suponía discreta, se convirtió en un espectáculo público cuando la tensión entre Can y Demet estalló. Los testigos al principio no entendían lo que estaba pasando. Se escuchaban gritos, acusaciones, y el ambiente se tornó cada vez más tenso. ¿La razón? Al parecer, y esto es lo más impactante, el detonante fue la infidelidad. Según las fuentes cercanas, Can Yaman en ese momento ya estaba en una relación sentimental. Pero al parecer, Demet Özdemir descubrió algo que no le gustó, algo que involucraba a una tercera persona. Y la discusión, al parecer, fue muy fuerte. Se filtraron vídeos, audios, todo un caos mediático. El detonante, según las filtraciones, fue una serie de mensajes comprometedores que Demet descubrió en el teléfono de Can. Estos mensajes, que revelaban una infidelidad, destrozaron la confianza y la amistad que, a pesar de todo, aún existía entre ellos. La traición, la mentira y la decepción se apoderaron del ambiente. Imagínense la escena. Dos estrellas, dos ídolos de masas, en medio de una discusión acalorada, con acusaciones cruzadas, con gritos. Fue algo que nadie esperaba ver. Y por supuesto, las redes sociales explotaron. Los fans divididos. Unos defendiendo a Can, otros a Demet. Y en medio de todo, la imagen de ambos manchada por un escándalo que inevitablemente iba a afectar sus carreras. La prensa, ávida de detalles, comenzó a investigar y a publicar artículos, fotos y vídeos que alimentaban el morbo y la especulación. Los portales de noticias, los programas de televisión y los medios tradicionales se hicieron eco de la noticia, convirtiéndola en el tema central de la conversación pública. La filtración de los vídeos y audios de la discusión fue un golpe bajo. En los vídeos se podía ver a Can y a Demet discutiendo acaloradamente, con gestos de enfado y expresiones de dolor. En los audios se escuchaban las acusaciones, los reproches y las lágrimas. La intimidad de su conflicto se expuso al público, generando un debate en redes sociales sobre la privacidad de las celebridades y los límites de la información. Ahora vamos a analizar las implicaciones de todo esto. Primero, el impacto en sus carreras. Obviamente, un escándalo de esta magnitud afecta la imagen pública de cualquier celebridad. Los patrocinadores, los productores, todos se lo piensan dos veces antes de contratar a alguien involucrado en una situación así. La reputación de ambos, construida con esfuerzo y dedicación, se vio seriamente comprometida. Las marcas con las que trabajaban, preocupadas por la reacción del público, reconsideraron sus contratos y se vieron obligadas a tomar decisiones difíciles. Los productores, por su parte, dudaron en ofrecerles nuevos proyectos, temiendo que el escándalo afectara la taquilla y la audiencia. ¿Cómo les afectaría esto? ¿Podrían recuperar la confianza del público? La respuesta en ese momento era incierta. La recuperación de la imagen pública es un proceso largo y difícil, que requiere de tiempo, esfuerzo y, sobre todo, de una actitud humilde y transparente. Segundo, el impacto en sus vidas personales. ¿Cómo iban a superar esto? ¿Cómo iban a lidiar con la presión mediática? ¿Cómo iban a seguir adelante después de un escándalo de esta magnitud? Era evidente que la situación iba a afectar sus relaciones sentimentales, su salud mental, todo. La exposición mediática, el acoso de los paparazzi, las críticas en redes sociales y la constante especulación sobre sus vidas personales crearon un ambiente de estrés y ansiedad. La presión, la decepción y la traición afectaron profundamente sus relaciones sentimentales, y ambos se vieron obligados a replantear sus vidas y sus prioridades. Tercero, y quizás lo más importante, el impacto en la percepción del público. ¿Cómo iba a cambiar la forma en que los veíamos? ¿Iba a desaparecer esa magia de Erkencikus? ¿Iba a ser imposible volver a verlos juntos en pantalla, sin recordar lo que había pasado? La respuesta, por supuesto, dependía de muchos factores. De cómo manejaran la situación, de cómo se recuperaran, de cómo se reconciliaran con el público.
La forma en que reaccionara el público ante el escándalo determinaría el futuro de sus carreras y de sus relaciones. La imagen de Khan y de Met, construida durante años, se vio empañada por la polémica. La gente que antes los admiraba y los idolatraba, ahora los veía con ojos diferentes. ¿Pero qué pasó después? ¿Cómo evolucionó la situación? Bueno, la respuesta, en ese momento, era incierta. Lo que sí se sabe es que ambos tomaron caminos separados. Khan Yaman se refugió en su trabajo, buscando nuevos proyectos que lo mantuvieran ocupado. Se volcó de lleno en su carrera, viajando por el mundo y participando en diferentes producciones. Intentó demostrar que, a pesar de todo, seguía siendo el mismo profesional de siempre, comprometido con su trabajo y con sus fans. Demet Özdemir, por su parte, se mantuvo alejada del ojo público, enfocándose en su salud mental y en sus seres queridos. Se tomó un tiempo para reflexionar, para sanar las heridas y para reconstruir su vida personal. Buscó ayuda profesional, se refugió en su familia y amigos, y se concentró en su bienestar emocional. Intentó recuperar la confianza en sí misma y en el futuro. El tiempo, como siempre, fue el mejor aliado. Con el paso de los meses, la tormenta mediática fue amainando. Los fans, poco a poco, fueron recuperando la esperanza. Y, de alguna manera, la imagen de ambos, aunque manchada, logró sobrevivir. La gente, cansada del escándalo, comenzó a mostrarse más comprensiva. Los medios de comunicación, por su parte, redujeron la cobertura, enfocándose en otros temas de actualidad. ¿Y sabían qué? Hubo un reencuentro. Un reencuentro no en una serie, ni en una película, sino en una campaña publicitaria. Sí, increíblemente, Khan Yaman y Demet Özdemir protagonizaron un anuncio juntos, en donde se les veía sonriendo, cómplices, como si nada hubiera pasado. La campaña, lanzada por una conocida marca de ropa, mostraba a Khan y Demet en situaciones cotidianas, como si fueran una pareja normal. Las imágenes, llenas de calidez y de complicidad, sorprendieron a todos. ¿Fue una estrategia para limpiar su imagen? ¿Fue una señal de reconciliación? ¿O simplemente una oportunidad de negocio? La respuesta, una vez más, es compleja. El anuncio, que generó un gran revuelo en redes sociales, fue analizado al detalle por fans y expertos. Algunos lo interpretaron como una señal de reconciliación, un intento de cerrar el capítulo del pasado y de reconstruir la amistad que en algún momento existió entre ellos. Otros, en cambio, lo vieron como una estrategia de marketing, una forma de aprovechar la fama y el cariño del público para vender productos. Lo cierto es que, a pesar de todo, la magia de Erkenci Kuş seguía viva. Y, de alguna manera, el público perdonó, o al menos olvidó, el escándalo del 23 de septiembre de 2025. Las carreras de ambos, aunque no volvieron a ser lo que eran, lograron mantenerse a flote. Y la esperanza, esa eterna esperanza de los fans, siguió latiendo. La campaña publicitaria, aunque no borró por completo el escándalo, sí contribuyó a mejorar la imagen de ambos y a recuperar parte de la confianza del público. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? Primero, que las estrellas también son humanos. Que a pesar de la fama y el glamour, también se equivocan, también sufren, también cometen errores. La historia de Khan y Demet nos recuerda que detrás de la imagen pública, hay personas con sentimientos, con debilidades y con problemas. Segundo, que la vida da muchas vueltas. Que las relaciones, incluso las más idílicas, pueden terminar de la forma menos esperada. La vida de las celebridades, como la de cualquier persona, está llena de sorpresas, de cambios y de imprevistos. Las relaciones, por muy sólidas que parezcan, pueden verse afectadas por diferentes factores, como la infidelidad, la falta de comunicación o las diferencias personales. Y tercero, que el público es voluble. Que podemos perdonar, olvidar y seguir adelante. El público con el tiempo tiende a olvidar los errores y a dar segundas oportunidades. La capacidad de perdonar y de olvidar es una de las características más importantes de la sociedad. La historia de Khan y Demet demuestra que, a pesar de todo, es posible superar los escándalos y recuperar la confianza del público. En definitiva, la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir, del 23 de septiembre de 2025, es una historia de escándalo, de drama, de amor y de desamor. Es una historia que nos recuerda que la vida, a veces, es impredecible y que, a pesar de todo, siempre hay una luz al final del túnel.
Es una historia que nos enseña que incluso en los momentos más difíciles, es posible recuperarse, aprender de los errores y seguir adelante. La historia de Khan y Demet es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas y de la fragilidad de la fama. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la privacidad, la honestidad y el perdón. Y bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. ¿Qué les pareció esta impactante historia? ¿Se esperaban este giro inesperado? Déjenme sus comentarios, cuéntenme qué opinan, qué sintieron al enterarse de la noticia. Me encantaría leerlos y saber qué piensan. ¿Creen que Khan y Demet podrán algún día superar el escándalo por completo? ¿Creen que volverán a trabajar juntos en el futuro? ¿Qué lecciones podemos aprender de su historia? Y no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre los temas que trato en mi canal. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.